¿Alguna vez te has preguntado por qué la felicidad parece ser tan efímera y el sufrimiento tan persistente? Arthur Schopenhauer afirmaba que esto no es coincidencia, sino la naturaleza misma de la existencia. La vida es sufrimiento y luego mueres. ¿Y si esta perspectiva pesimista fuera más honesta que todas las filosofías optimistas que prometen felicidad? ¿Y si tu búsqueda incansable de satisfacción estuviera condenada desde el principio? Puedes ignorarlo, pero la verdad es que lo que crees sobre la vida podría estar destruyéndote sin que lo sepas. Si estás preparado para enfrentar una visión inquietante pero profundamente reveladora, quédate conmigo estos próximos minutos. Imagina a un hombre solitario caminando por las calles de Frankfurt, acompañado únicamente por su fiel caniche blanco, observando el mundo con mirada penetrante y melancólica. Ese era Arthur Schopenhauer, quizás el filósofo más provocador y brutalmente honesto de todos los tiempos. Mientras otros intelectuales de su época pintaban un mundo de progreso y optimismo, Schopenhauer veía la realidad de manera radicalmente diferente. Para él, la existencia humana estaba marcada irremediablemente por una condición fundamental: el sufrimiento interminable. Desde el momento en que nacemos, somos lanzados sin nuestro consentimiento a una lucha constante por sobrevivir, desear, conseguir y volver a desear en un ciclo que nunca termina. Esta visión descarnada no era simple pesimismo, sino el resultado de una observación aguda. Al contemplar la naturaleza, Schopenhauer notaba cómo el sufrimiento de una criatura siendo devorada viva era inmensamente más intenso que el breve placer del depredador al satisfacer momentáneamente su hambre. Esta observación reforzaba su convicción sobre el desequilibrio entre dolor y placer. El dolor, argumentaba, es positivo y directo. Lo sentimos inmediata e intensamente. El placer, en cambio, es meramente la ausencia temporal del dolor, un breve respiro antes de que la insatisfacción nos devuelva al sufrimiento. Esta asimetría fundamental hace que la vida sea, en esencia, una experiencia negativa. Schopenhauer llegó a una conclusión radical que escandalizó a sus contemporáneos. Quizás el mundo sería mejor si no existiera vida en él. Si la Tierra fuera tan estéril como la superficie lunar, no habría conciencias experimentando dolor interminable. No tenía ilusiones sobre lo sombría que resultaba su filosofía, pero para él, el propósito del pensamiento no era crear cuentos de hadas reconfortantes, sino enfrentar la realidad con honestidad brutal, sin importar cuán incómoda resultara. ¿De dónde proviene este sufrimiento inevitable? Para Schopenhauer, la raíz de nuestro malestar está en una fuerza invisible e insaciable que nos gobierna a todos: la voluntad de vivir, el verdadero núcleo de su sistema filosófico. Esta voluntad no es simplemente el deseo consciente, sino una fuerza metafísica ciega e irracional que impulsa toda la existencia. Nos empuja constantemente a querer más, a desear incesantemente, condenándonos a una búsqueda sin fin de satisfacciones que nunca llegan plenamente. Aunque frecuentemente llamada pesimista, la filosofía de Schopenhauer nace de un análisis profundo y sincero de la realidad, no de un deseo de desanimar. A pesar de su vida solitaria y conflictiva, dejó un legado intelectual que sigue resonando poderosamente hasta hoy. Su influencia se extendió a gigantes del pensamiento como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Ludwig Wittgenstein. Incluso figuras como Richard Wagner, León Tolstoy y Albert Einstein encontraron inspiración en sus ideas, que continúan cautivando a lectores de todo el mundo. Paradójicamente, el atractivo perdurable de su filosofía radica en que no intenta ocultar ni endulzar las partes más difíciles de la existencia. En lugar de evasiones, nos invita a enfrentar directamente aquello que generalmente preferimos ignorar. Arthur Schopenhauer nació en 1788 en la ciudad de Danzig, actualmente conocida como Gdansk, Polonia. Proveniente de una familia adinerada de comerciantes, perdió a su padre siendo joven, aparentemente por suicidio, un evento que marcaría profundamente su visión del mundo. Su relación con su madre, Johanna Schopenhauer, fue notoriamente conflictiva.
Ambiciosa y preocupada por las apariencias sociales, Johanna quería que Arthur siguiera una carrera en el comercio como su padre, pero él era un espíritu libre, un pensador introspectivo. Esta tensión familiar y el entorno hostil que lo rodeaba moldearon decisivamente la visión pesimista de Schopenhauer. Sus experiencias personales difíciles parecían confirmar su intuición de que la vida era esencialmente sufrimiento y que la felicidad era una ilusión fugaz. A diferencia de otros filósofos europeos de su tiempo, Schopenhauer se interesó profundamente por tradiciones de pensamiento orientales. El budismo y el hinduismo, con sus perspectivas sobre el sufrimiento y la ilusión del deseo, resonaban con sus intuiciones personales. Textos como los Upanishads y el Bhagavad Gita influyeron notablemente en su pensamiento, algo inusual para un filósofo occidental de su época. Esta influencia oriental se combinaría con su estudio exhaustivo de filósofos occidentales como Platón, Kant y Spinoza. Durante sus años universitarios en Gotinga y Berlín, Schopenhauer profundizó especialmente en las obras de Immanuel Kant, cuya distinción entre el fenómeno, lo que percibimos, y el noúmeno, la realidad en sí misma, sería fundamental para su propio sistema filosófico. Esta inmersión intelectual culminó en su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1818, cuando tenía apenas 30 años. Este texto monumental presentó al mundo su visión integral de la realidad y la experiencia humana. En esta obra, Schopenhauer estableció la idea central de toda su filosofía, que la realidad está guiada por una fuerza irracional y ciega que denominó voluntad. Esta fuerza primordial sería el motor detrás del comportamiento de todos los seres vivos. La voluntad, según Schopenhauer, impulsa a todos los seres en una búsqueda incesante de satisfacción que nunca se completa plenamente. Este ciclo interminable de deseo, satisfacción momentánea y nuevo deseo, es la causa fundamental del sufrimiento universal. A pesar de la originalidad y profundidad de sus ideas, Schopenhauer no recibió el reconocimiento que merecía durante gran parte de su vida. Su visión pesimista chocaba frontalmente con el optimismo predominante en la filosofía alemana de su tiempo. Mientras pensadores como Hegel gozaban de reconocimiento académico, Schopenhauer permaneció marginado, dando clases a auditorios vacíos en la Universidad de Berlín. Solo en sus últimos años comenzaría a ser reconocido por su genialidad y originalidad. Además de su obra principal, Schopenhauer produjo otros escritos notables que aún hoy son estudiados. En Parerga y Paralipómena, una colección de ensayos y aforismos, abordó diversos temas de manera más accesible para lectores no especializados. El arte de tener razón se ha convertido en un manual sorprendentemente actual sobre argumentación y retórica, mientras que, sobre la libertad de la voluntad y fundamentación de la moral, aborda cuestiones éticas fundamentales desde su perspectiva pesimista. ¿Pero qué motivó a Schopenhauer a desarrollar una visión tan radicalmente distinta a la de sus contemporáneos? Su objetivo era descubrir la fuerza oculta que mueve todo cuanto existe, desde las piedras hasta las estrellas, desde las plantas hasta los humanos. La respuesta que encontró fue la voluntad de vivir, esa fuerza irracional e inconsciente que permea todos los aspectos de la existencia y que constituye la esencia más profunda de la realidad, más allá de las apariencias que percibimos. Para Schopenhauer, la voluntad no era solo un concepto abstracto, sino una realidad metafísica concreta, la fuerza universal que sostiene tanto el mundo inanimado como los seres vivos, desde la dureza de una roca hasta nuestros impulsos más complejos. A diferencia de lo que podemos controlar o razonar, la voluntad opera de manera autónoma, fuera del alcance de nuestra consciencia racional. Es ella quien nos hace querer sobrevivir, reproducirnos, buscar poder, reconocimiento o placer. Esta voluntad insaciable es la responsable de nuestros deseos más básicos y también de los más sofisticados. La búsqueda de estatus, poder, reconocimiento o incluso conocimiento. Todos son manifestaciones de esta fuerza primordial que nos impulsa constantemente. Pero también es ella la que nos coloca en un ciclo interminable de insatisfacción. Al conseguir lo que deseamos, experimentamos un alivio momentáneo,
que pronto da paso a un nuevo deseo, una nueva carencia, perpetuando el ciclo de sufrimiento. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente nos motiva por dentro? Sin que nos demos cuenta, existe una fuerza que actúa tras bambalinas, guiando nuestras acciones sin pedir permiso ni consultar a nuestra razón. Schopenhauer llamaba a esta fuerza voluntad de vivir. Es ella la que nos hace actuar muchas veces sin que la razón tenga influencia directa. Piensa en el deseo sexual o en el instinto maternal, por ejemplo. Aunque podemos explicar racionalmente el deseo de tener hijos, en el fondo este impulso va mucho más allá de lo racional. Es casi automático, y los animales no reflexionan sobre ello. Simplemente siguen el mandato imperioso de la voluntad. Schopenhauer veía en estos comportamientos prueba de cómo somos esclavos de esa fuerza ciega e irracional. Creía que la voluntad de vivir es precisamente lo que nos mantiene atados a una existencia llena de sufrimiento inevitable. Para él, vida y sufrimiento son prácticamente sinónimos. Y esto se debe precisamente a la voluntad que nunca cesa en sus exigencias. También sostenía firmemente que la voluntad y el intelecto son entidades completamente separadas. Aunque la mayoría de los filósofos antes que él pensaban que una dependía de la otra, Schopenhauer rompió con esta tradición. En sus propias palabras, la originalidad de su teoría consistía en separar radicalmente estas dos fuerzas. Esta distinción es fundamental. Mientras nuestro intelecto nos permite percibir y comprender el mundo, la voluntad opera independientemente, empujándonos a actuar incluso contra lo que nuestra razón reconoce como conveniente o sensato. Ahora piensa, ¿qué es lo que realmente percibes cuando miras a tu alrededor? ¿Vemos el mundo tal como es o solo una versión filtrada por nuestros sentidos y configurada por nuestras necesidades? Para Schopenhauer, lo que percibimos no es la realidad en sí misma, sino una construcción moldeada por nuestras capacidades cognitivas. Es como si todo pasara por un filtro. Nuestros sentidos, nuestro intelecto e incluso nuestras experiencias personales. Esto significa que cada persona ve el mundo de manera diferente, basándose en esos filtros particulares. La realidad verdadera, o el mundo nouménico, como lo llamaba siguiendo a Kant, permanece fundamentalmente inaccesible para nosotros. Lo que podemos percibir es solo el mundo fenoménico, la versión de la realidad que nuestra mente construye. Es como intentar entender un programa de computadora solo mirando la pantalla, sin acceso al código subyacente. ¿Y quién escribe ese código? Según Schopenhauer, la voluntad de vivir. Ella es el motor que guía nuestras percepciones y, de alguna forma, distorsiona la realidad al filtrarla a través de nuestros deseos y necesidades fundamentales. Nuestros deseos funcionan como lentes que alteran la manera en que percibimos el mundo. Esta voluntad, aunque invisible, está presente en todo, como la base de un sistema que sostiene el universo, pero que nunca podemos ver directamente. Y seamos honestos, para Schopenhauer, los efectos de esta voluntad no son nada agradables. El mundo, visto con claridad, está lleno de miseria y sufrimiento, al punto que él pensaba que sería mejor si la vida no existiera. Imaginaba un mundo tan estéril como la superficie lunar, donde todo es perfecto en su inmóvil quietud. Para él, la vida es un ciclo interminable de dolor e insatisfacción. Nuestros deseos nunca se detienen, y aunque consigamos lo que queremos, pronto surge otro. En su obra, Estudios sobre el pesimismo, Schopenhauer pinta un cuadro sombrío de la existencia. Describe cómo la humanidad es atormentada por fuerzas irracionales internas y externas, viviendo en una lucha constante contra adversidades interminables. Para él, la vida es esencialmente un campo de batalla, donde nadie sale ileso. La voluntad nos convierte en eternos insatisfechos, atrapados en una rueda sin fin donde cada deseo realizado inmediatamente da lugar a uno nuevo. Compramos la casa de nuestros sueños, pero pronto queremos renovarla. Conseguimos el trabajo ideal, pero enseguida aspiramos a un ascenso. Encontramos pareja, pero fantaseamos con otra persona. Es un ciclo agotador de anhelos y decepciones. La satisfacción es apenas un breve intervalo entre nuevos descontentos.
Schopenhauer decía que estos momentos de placer son como chispas fugaces en una larga noche de sufrimiento que constituye nuestra existencia. Para él, el placer no es una experiencia positiva en sí misma, sino simplemente la ausencia momentánea del dolor, que es el elemento verdaderamente positivo y constante de la existencia. Esta perspectiva puede parecer extrema, pero tiene cierta lógica. Piensa en la intensidad con que el dolor nos impacta, mientras que el placer casi siempre es más efímero y superficial. El dolor de perder algo significativo es abrumador y duradero. La alegría de conseguir algo deseado es breve y se desvanece rápidamente. Lo mismo ocurre con las relaciones personales. Comienzan con euforia, pero esa alegría inicial frecuentemente da paso al miedo de perder a quien amamos. Luego llegan la rutina, el aburrimiento, y si terminan, un dolor que parece infinito. A pesar de ello, seguimos involucrándonos en nuevas relaciones, convencidos por la voluntad de que esta vez será diferente. La voluntad, esa fuerza que nos impulsa, es también nuestra mayor ilusión, nuestro más persistente engaño. Nos hace creer que el próximo deseo cumplido traerá felicidad duradera, que el próximo logro nos dará satisfacción permanente, que los dolores de la vida no son tan graves comparados con sus placeres. Para Schopenhauer, nada más lejos de la verdad. La vida está llena de sufrimientos inevitables, enfermedades, pérdidas, traiciones, desilusiones, y de manera inexorable, el paso del tiempo que nos conduce a la vejez y finalmente a la muerte, la única liberación verdadera del ciclo del deseo. Schopenhauer hacía una analogía interesante entre la juventud y el inicio de una obra teatral. Cuando somos jóvenes, todo parece prometedor, lleno de posibilidades infinitas. Solo nos damos cuenta de lo ilusorio de ese optimismo al envejecer. Es entonces cuando miramos atrás y nos percatamos de cómo las promesas de la vida entregaron mucho menos de lo que esperábamos. Si dos amigos de juventud se reencuentran en la vejez, decía, el sentimiento principal será la decepción compartida. Recordarán aquella época en que la vida parecía tan llena de promesas, y cómo finalmente entregó tan poco en comparación con esas expectativas. Todo lo que parecía tan significativo e importante se revela como trivial y pasajero. Pero Schopenhauer no se limitaba a describir el sufrimiento. También buscaba formas de aliviar esta carga existencial. Una de sus propuestas más radicales era el ascetismo, la renuncia deliberada a los placeres y deseos impuestos por la voluntad. Sin embargo, reconocía que este enfoque extremo no era para todos. Por ello, sugirió alternativas más prácticas. Vivir de manera que se minimice el sufrimiento innecesario, buscando un equilibrio entre las exigencias de la voluntad y nuestra capacidad de soportarlas. Para él, la clave estaba en buscar placeres simples y accesibles que pudieran disfrutarse sin grandes sacrificios o costos. Placeres que no generaran nuevos deseos o frustraciones, como la contemplación de la naturaleza o el disfrute del arte. También veía los placeres intelectuales como una alternativa valiosa, ya que son económicos y pueden cultivarse a lo largo de toda la vida. El conocimiento, la lectura, la reflexión filosófica pueden ofrecer satisfacciones que no desaparecen rápidamente como los placeres materiales. Otro consejo fundamental de Schopenhauer era liberarse de la preocupación obsesiva por la opinión de los demás. Buscar constantemente reconocimiento y aprobación ajena solo nos conduce a esfuerzos desproporcionados a cambio de recompensas insignificantes. Con su habilidad única para cuestionar nuestras certezas, Schopenhauer señalaba que casi todo lo que hacemos comienza con una pregunta implícita: ¿qué pensarán los demás? Y es precisamente esa preocupación exagerada la que genera gran parte de nuestros sufrimientos. Iba más allá, mostrando cómo esta obsesión con la opinión ajena alimenta nuestro ego inflado, que a menudo termina herido porque es demasiado sensible para enfrentar la realidad de un mundo indiferente a nuestros deseos y ambiciones. Si había algo que el filósofo valoraba por encima de cualquier otra cosa, era la salud. Creía firmemente que nuestro bienestar está directamente ligado a cómo cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente, mucho más que a posesiones materiales o reconocimiento social. Para Schopenhauer,
La salud era infinitamente más importante que la fama, la riqueza o el poder. Al final, ¿de qué sirve ser rico si estás constantemente enfermo, ansioso o deprimido? Una persona humilde pero saludable tiene mayores posibilidades de bienestar. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos tomando decisiones que realmente minimizan nuestro sufrimiento o solo empeoramos las cosas persiguiendo objetivos que la sociedad nos ha programado para desear, pero que no nos traerán satisfacción duradera? Aún así, por más elecciones sabias que hagamos, Schopenhauer no suavizaba su visión fundamental de la vida. Para él, la existencia es como una montaña rusa descontrolada, donde los sufrimientos inevitablemente superan cualquier momento fugaz de alegría. Pintaba el panorama con su conocida ironía sombría. Hoy está mal, mañana estará peor, hasta llegar al peor día de todos. Una visión dura, pero que de cierta forma nos invita a mirar con valentía las adversidades inherentes a la vida. Las ideas de Schopenhauer sobre el arte ofrecen un contrapunto interesante a su visión pesimista. Para él, el arte representaba una de las pocas vías de escape temporal del sufrimiento impuesto por la voluntad. Al contemplar una obra de arte genuina, argumentaba, podemos momentáneamente suspender nuestra sujeción a los deseos y necesidades, elevándonos a un estado de pura contemplación desinteresada, donde el sufrimiento se detiene brevemente. La música ocupaba un lugar privilegiado en su sistema filosófico. La consideraba la más elevada de todas las artes, la única capaz de expresar directamente la esencia misma de la voluntad, sin la mediación de conceptos o representaciones. Escuchar música profunda, para Schopenhauer, es como acceder momentáneamente al núcleo mismo de la realidad, experimentando la voluntad, no como fuente de sufrimiento, sino como pura expresión abstracta. Este goce estético representa un breve respiro. También encontraba en la compasión un valor fundamental que contradecía parcialmente su pesimismo. A diferencia de Kant, que basaba la moral en imperativos racionales, Schopenhauer veía en la compasión el único fundamento genuino de la moralidad. La compasión surge cuando reconocemos que el sufrimiento de los demás es esencialmente idéntico al nuestro. Este reconocimiento rompe momentáneamente la ilusión de separación entre los individuos que la voluntad crea para perpetuarse. Al sentir compasión, comprendemos intuitivamente que todos somos manifestaciones de la misma voluntad sufriente, lo que puede llevarnos a actuar altruistamente, no por deber racional, sino por identificación emocional con el dolor ajeno. Aunque radicales para su época, las ideas de Schopenhauer sobre los animales también merecen atención. Consideraba moralmente reprobable el maltrato animal en una época donde la idea de derechos de los animales era prácticamente inexistente. Para él, los animales no son máquinas insensibles, como argumentaba Descartes, sino seres conscientes capaces de experimentar dolor. La compasión, fundamento de su ética, debe extenderse también a los animales, no solo a los humanos. Su influencia en el pensamiento posterior ha sido inmensa. Nietzsche comenzó como discípulo entusiasta antes de rebelarse contra el pesimismo de su maestro. Freud encontró en la voluntad schopenhaueriana un claro precursor de su concepto del inconsciente. Wittgenstein, Horkheimer, Adorno y otros grandes pensadores reconocieron su deuda con Schopenhauer. En la literatura, Tolstoy, Thomas Mann, Jorge Luis Borges y Samuel Beckett, entre muchos otros, fueron profundamente influenciados por sus ideas. La filosofía oriental también reconoce en Schopenhauer al primer gran filósofo occidental que tendió puentes serios con tradiciones como el budismo y el hinduismo, encontrando paralelismos significativos entre sus conceptos de sufrimiento y deseo. Pero ¿qué relevancia tiene Schopenhauer hoy? En un mundo obsesionado con la felicidad como mandato, donde la positividad tóxica nos exige estar siempre optimistas, su honestidad brutal sobre el sufrimiento resulta paradójicamente refrescante. Vivimos en una cultura que medicalizó la tristeza, que convirtió el dolor existencial en patología, que nos vende constantemente soluciones para un problema que quizás sea inherente a la condición humana. El desajuste entre nuestros deseos y la realidad.
La visión de Schopenhauer nos invita a considerar que tal vez la felicidad no debería ser el objetivo principal. Quizás buscar una vida con menos sufrimiento, más comprensión y mayor compasión sea un propósito más realista y profundo. También cuestiona nuestra cultura de consumo desenfrenado. Si nuestros deseos son insaciables por naturaleza, ¿tiene sentido edificar toda una civilización sobre la premisa de satisfacerlos mediante la acumulación incesante de bienes materiales? El filósofo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre el éxito. No se trata de conseguir más, sino de desear menos. No es cuestión de satisfacer todos nuestros anhelos, sino de liberarnos, en la medida de lo posible, de su tiranía. La paz mental, sugiere Schopenhauer, no viene de obtener lo que deseamos, sino de comprender la naturaleza ilusoria de esos deseos y cultivar una actitud de moderación, contemplación y desprendimiento frente a las exigencias de la voluntad. Si llegaste hasta aquí, debo decirte algo. No eres una persona común. Eres alguien que tiene el valor de enfrentar las preguntas difíciles, de sumergirte en ideas que la mayoría prefiere evitar. Y eso ya te coloca en un lugar especial. Es como si estuviéramos sentados bajo un cielo estrellado, con una fogata encendida, compartiendo reflexiones sobre lo que realmente importa en la vida. Mientras el mundo allá afuera corre tras deseos efímeros, nosotros nos atrevemos a cuestionar. Puedo imaginarte ahora, quizás con una mezcla de inquietud y curiosidad, procesando todo lo que hemos discutido sobre Schopenhauer y su visión del mundo. Tal vez, reconociendo en sus palabras algo que intuías pero no podías articular. Esto me recuerda algo que el propio Schopenhauer sugería. La sabiduría no está en evitar el sufrimiento, sino en comprenderlo. Tal vez esa sea nuestra travesía, entender lo que nos mueve, lo que nos hace humanos, lo que da sentido a nuestra existencia. Si en algún momento de esta reflexión sentiste que no estás solo al cuestionar la naturaleza de la vida y la felicidad, entonces nuestra conversación ya ha cumplido su propósito más importante. Gracias por compartir este momento conmigo, por ser alguien que busca profundidad, que no acepta respuestas superficiales, que tiene el coraje de mirarse al espejo, aunque a veces no le guste lo que ve. Seguimos juntos en este camino porque en el fondo todos somos viajeros en esta existencia impredecible que llamamos vida. Hasta nuestra próxima conversación, y que sigas permitiéndote explorar lo desconocido con valentía y honestidad. Antes de despedirnos, te invito a descubrir más reflexiones filosóficas en nuestros otros videos. Haz clic en las recomendaciones que aparecen ahora y continúa tu viaje de descubrimiento personal con los fascinantes contenidos que tenemos para ofrecerte.